Así es, señora bonita, el día de hoy tengo una información que le va a ayudar bastante y pues bueno, para ello tengo a la doctora Gisela Cortés. De verdad, doctora, muchísimas gracias por venir aquí con nosotros porque usted nos tiene un tema muy diferente, pero de mucha ayuda, de mucho valor, que se trata de saber qué son las dislipidemias. ¿Dislipidemias? ¿Qué son las dislipidemias? Mira, las dislipidemias son las alteraciones, o más bien el aumento, el incremento en nuestra sangre de las grasas que tenemos en el organismo. Las principales que seguramente ya todos nuestros audiencia las ha escuchado es el colesterol y los triglicéridos. Entonces, cualquier incremento de colesterol o de alguna de sus componentes y de los triglicéridos se considera una dislipidemia, cuando incrementa el colesterol en la sangre y los triglicéridos. Wow, muy bien. Entonces, en este caso aquí usted dijo algo muy importante, el colesterol y los triglicéridos. Pero ¿eso dónde se encuentra? El colesterol lo encontramos en todos los tejidos de origen animal, está en las carnes, en los quesos, la leche, en todos los tejidos de origen animal, en el huevo. Lo encontramos en todos los alimentos de origen animal, pero también hay una producción dentro de cada organismo, que es en los seres humanos en el hígado, que se produce el colesterol endógeno, que como lo comentábamos hace un ratito, es muy importante para la síntesis de hormonas como los estrógenos, la progesterona, e incluso para la función del hígado, para la bilis. Entonces lo encontramos en todos los alimentos. Y los triglicéridos los encontramos principalmente en los carbohidratos, en los azúcares, en las frutas, en el aguacate. Es la forma más rápida del organismo de obtener energía, pero cuando excedemos esa energía que se va a consumir, el organismo la almacena en forma de grasas. Y, por ejemplo, ¿cómo nos podemos medir nosotros el colesterol y los triglicéridos? Hay una prueba en sangre, obviamente se tiene que tomar una prueba en sangre y ahí en el lipograma que nos van a entregar viene lo que es la cantidad de colesterol, de triglicéridos y algo que se conoce como, que la gente comúnmente le dice el colesterol bueno y el colesterol malo, que son las LDL, el colesterol malo, y las HDL, el colesterol bueno. El colesterol no es soluble en agua y se tiene que unir a proteínas, y estas proteínas son las HDL y las LDL y tienen funciones contrarias. El colesterol bueno, lo que hacen las HDL es que el colesterol de la sangre lo transportan al hígado para que ahí se destruya por medio de la bilis, y el colesterol malo es al revés, se produce en el hígado y las LDL lo transportan a la sangre. Por eso puede incrementar el colesterol de dos maneras, ¿no? Con lo que consumimos y con lo que producimos. Y en este caso, ¿por qué es peligroso tener el colesterol elevado? Porque el colesterol es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, que sabemos son la primera causa de muerte en nuestro país. Un colega por ahí decía que los jinetes del apocalipsis, ¿no? Son las dislipidemias, la hipertensión arterial, el sobrepeso y pues obviamente todo lo que nos va a generar enfermedades cardiovasculares. Entonces por eso es peligroso, porque se adhiere desde edades muy tempranas a las arterias y puede ocasionar enfermedades como infartos, angina de pecho, etcétera. Híjole, y por ejemplo, ¿cuáles pueden ser como los síntomas o el cuadro sintomatológico de nosotros como personas para identificar que algo no está bien en nuestro cuerpo? Fíjate que casi no da síntomas, eso es lo triste. Híjole. Sí, casi no hay síntomas, generalmente los pacientes son asintomáticos, es decir, que casi no tienen síntomas, pero a veces puede haber visión borrosa, dolor de cabeza, mareos, y en algunas ocasiones ya cuando es muy fuerte aparecen unas bolitas de grasa que se llaman xantomas, que pueden aparecer en las articulaciones o en los párpados. Entonces ya es cuando está muy elevado, obviamente, o en casos muy graves. Pero básicamente los síntomas como que a veces no son muy específicos. Aquí lo importante es hacernos de manera regular un estudio de sangre para ver cómo está elevado. Siempre para estar previniendo. Sí, y por ejemplo también, ¿qué alimentos puedo consumir y que sean recomendables para no subir el colesterol o pues bueno, alguna recomendación que nos pueda dar usted? Lo principal no es tanto el alimento, sino cómo lo preparamos. Obviamente, como comenté, el colesterol es importante tenerlo en nuestra alimentación, en nuestra dieta, pero obviamente hay diferentes cantidades de colesterol de acuerdo a los alimentos. No es lo mismo el colesterol que hay en el pescado que el colesterol que hay en las carnes rojas, por ejemplo, que son muy ricas. O, por ejemplo, el queso, que no tiene tanta grasa, pero sí tiene mucho colesterol. Entonces, podemos consumir de preferencia pues granos, frutas, fibra soluble, como los cítricos, la manzana,
para disminuir el colesterol. Debemos consumir lácteos, pero de preferencia descremados. Debemos consumir las grasas de preferencia magras y preparadas sin grasa. Los aceites vegetales son colesterol bueno, por así decirlo, pero si los sometemos a altas temperaturas se transforman y eso es dañino para el organismo. Entonces hay que comer la carne a la plancha o asada para que tenga menos cantidad de grasa. Y no hay que quitar ningún alimento, pero sí hay que cuidarlo. Y la otra pues es hacer ejercicio, tener un buen plan adecuado de ejercicio, bajar de peso y en algunos casos que hay colesteroles muy elevados hay necesidad de dar algún medicamento. Wow, y es que doctora, sabe, yo a veces le quiero decir a la gente que a veces no es necesario como decir, bueno, esto tiene colesterol, ya no lo voy a comer nunca más en la vida. No, no se trata de eso, a veces nos podemos dar nuestros gustitos y está Claro. bien, pero también tener muy conscientes de que tenemos que cuidar nuestra salud y a veces que nos dimos ese regalito, ese día libre y no tratar de bajar con ejercicio porque, ay, voy a engordar o X cosa, no, sino también de esta forma pues tratar de que nosotros cuidemos nuestra vida, cuidemos nuestro cuerpo, nuestro templo y tener siempre una buena nutrición en todo momento. Así es, siempre cuidar la alimentación y como les decía, la forma en cómo lo consumen, la frecuencia en cómo se consume, porque también obviamente si lo consumimos en exceso es que se va a almacenar, pero si solamente consumimos una cierta cantidad y después compensamos con una dieta rica en fibra, hacemos actividad física, pues esto no va a llegar a niveles exagerados. Claro, entonces siempre estarnos cuidando, siempre hacernos exámenes periódicamente, porque de hecho una persona con sobrepeso puede tener índice elevado de colesterol, pero también en las personas delgadas eso puede suceder. Yo tenía una amiguita que estaba súper delgadita y se veía súper fit, pero estaba elevada en el colesterol. Tiene mucho que ver con la dieta. Tiene muchísimo que ver con la dieta. Por último, sus redes sociales. Doctora N. Gisela Cortés, cardiopediatra en Facebook y me encuentro en el Hospital Victoria Medical Center, en el edificio Victoria, en el consultorio 1204B. Wow, entonces ya saben a dónde ir, ya saben para que siempre tener un plan alimenticio adecuado y siempre acercarse con los profesionales. Doctora, muchísimas gracias por venir. La entrevista. Y pues bueno, ¿qué les parece que nos damos a un corte comercial y regresamos aquí a Giro Michoacán?